Sí. Va. Bueno, el día de hoy vamos a ver en la clase de pie diabético y un poco vamos a tomar el tema de osteomielitis, que es una de las complicaciones más frecuentes del pie diabético. Entonces, este tema es importante porque cuando un paciente pues, diabético presenta esta complicación, que es la segunda más prevalente, ahorita vamos a verlo, aumenta la morbilidad y las complicaciones que el paciente tenga aunado a su mortalidad. Las complicaciones pues, más frecuentes sabemos que pues, la mayoría de las infecciones van a generar en paciente diabético descontrol glucémico con complicación de cetoacidosis diabética principalmente. Hay un estudio del 2014 que menciona que el 20% de los pacientes con pie diabético van a generar osteomielitis y se menciona que se va a generar, bueno, se va a complicar una amputación de los miembros inferiores cada 20 segundos a nivel mundial en un paciente diabético. Es por eso que es muy importante tratarlo. Una lesión menor en el pie es responsable del 85% de las amputaciones de miembros inferiores en pacientes diabéticos y el 80% de las heridas tienen origen externo que va a ser identificable, único y evitable. Entonces, igual existió un metaanálisis que se realizó pues, por medio de bases de datos, en donde nos menciona sobre la prevalencia e incidencia del pie diabético, que es el 6.3%. Hay un riesgo de ulceración de un 15 a 25% durante toda la vida de un paciente diabético y la incidencia anual es del 2 a 6.3%. Se estima que se va a generar una úlcera en el paciente diabético en el 40% de ellos en un año, 60% en 3 años y 65% en 5 años. Bueno, este es el estudio de Ensanud de México del 2018, en donde se ve cómo ha aumentado la prevalencia de la diabetes desde el 2012 hasta el 2018 de un 9.2% a un 10.3% en la población general, es decir, contando hombres y mujeres. Sin embargo, abajo lo vemos desglosado por sexo, mujer-hombre, en donde vemos que en la mujer ha aumentado mucho más, de 9.7%, bueno, a un 11.4%. La primera complicación que se observó en ellos es pues a nivel de retinopatía con disminución de la visión y la segunda complicación es el pie diabético. Ahora, un poquito de diagnóstico y fisiopatología. Para hacer el diagnóstico hay que tomar en cuenta que vamos a ver al paciente desde tres ángulos o vamos a abordarlo desde tres ángulos, como el paciente completo, la extremidad inferior y la lesión así como específicamente. Pues primero, para iniciar el diagnóstico hay que sospechar de la infección. Todo paciente diabético con herida hay que tomar en cuenta que puede estar infectada, tomando en cuenta que el paciente está inmunosuprimido. Las características básicas, que es lo del eritema, calor, inflamación, dolor y secreción purulenta, pueden estar afectadas. Esto, pues, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con neuropatía, el paciente diabético genera mucha neuropatía, pues casi no va a tener dolor, entonces pues no se va a dar cuenta de esta lesión. De igual forma, el paciente llega a tener insuficiencia vascular, entonces el eritema también va a estar disminuido y también la secreción purulenta pues puede que el paciente no la vea por la misma retinopatía. Ahora, en la exploración física, pues vamos a tomar en cuenta pues todo el miembro pélvico, vamos a valorar la lesión, la profundidad de la lesión, si esta ya tiene datos como pues de una infección, por ejemplo, es que no sé si se alcanza. Sí, puedes apagarlos por ti. Aquí no tenemos varias etapas de lesión, en donde pues en la imagen de la esquina superior derecha vemos una imagen ya con celulitis, con el borde eritematoso. No sé si quieras describirla, Pablo. Ajá. Ujú. Pues, pues nada más sería como tal la lesión de una úlcera
tiene los bordes definidos, que tiene una base inflamatosa, algo inflamatosa que puede tener diarrea, y que está localizado según el dedo. Pero tiene dos lesiones, ¿no? Sí, no, yo no soy. Bueno, pero nada más, en la primera nada más. Ajá. Axel, ¿te quieres escribir algo? ¿Cuál quieres que escriba? La que tú quieras, la de la celulitis. Ok, pues sería una dermatosis localizada del pantalón izquierdo, la cual está compuesta por una costra, no para no alcanzo el centro está ulcerado, pero es la composición con una costra, con el centro ulcerado, y una base eritematosa, y parece que hay un no sé si hay algún problema, no alcanzo el centro No. No se alcanza a ver si es sangre o necrosis, ¿no? Está ahí. Ajá, pero pareciera más necrosis, ¿no? Creo. Bueno, tenemos que evaluar así, o sea, todo el miembro pélvico, sensibilidad vascular, si hay todavía riesgo vascular. Y una prueba que se menciona bastante también para ver si ya podemos sospechar de una lesión más profunda, es decir, a hueso. Vamos a hacer esta prueba, que es la que está aquí en esta esquina. Se mete un estilete y vamos a sentir si se siente blando o si se siente ya como si tocáramos hueso. Es importante tomar en cuenta que debemos valorar otros signos y otros síntomas como la fiebre, presencia de fiebre, náusea, vómito, si el paciente ya está complicado con hiperglicemia, y si el paciente también tiene algunos otros antecedentes como angioplastia previa, sintomatología vascular, sintomatología neuropática y tabaquismo. También va a ser importante tomar algunos estudios de laboratorio, por ejemplo PCR, BCG, bueno, VSG. Los leucocitos que a veces pues no elevan mucho. También en la biometría hemática podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la hemoglobina, que a veces en los pacientes con osteomielitis crónica pues llegan a generar anemia. ¿Qué más? Es importante también que a todos los pacientes con pie diabético se les haga de inicio una radiografía para valorar el daño tanto en tejido blando como a nivel óseo, por ejemplo en esta imagen, ahorita la hacemos grande, y también valorar si el paciente requiere, por ejemplo, el ultrasonido Doppler para ver la vascularidad. Pues en esta imagen es una radiografía pues de pie, no sé si quieras igual, Iván, decir qué ves. Es una radiografía de pie derecho. No sé, no los blandos. Ajá, tiene gas en tejido blando. En el síndrome metatarsiano se una lesión osteolítica, la cual afecta a los tejidos blandos, donde se suben con gas, probablemente se genera. Ajá, aquí ya se ve afección en tejido blando, ya las flechitas negras, ¿sí? Ajá, nos demuestran, ¿no? Dónde está el gasecito y pues la lesión a nivel óseo. Ahora, ¿cuáles van a ser algunos factores que se asocian tanto a la formación del úlcera como al riesgo de infección y de progresión pues negativa? Para la formación de úlcera podemos tomar en cuenta pues la enfermedad vascular periférica, neuropatía periférica, el descontrol glicémico, el antecedente de alguna amputación de miembro inferior, deformidad, tabaquismo, insuficiencia renal. Para un mayor riesgo de infección nos da, bueno, una úlcera mayor a 30 días nos habla de mayor riesgo de que esta esté infectada, una herida traumática en pie, ahorita vamos a ver por qué, alteraciones sensitivas y antecedente de úlceras recurrentes en miembros inferiores. Entonces, bueno, la hiperglicemia va a estar asociada con daño vascular. Esto es porque al haber hiperglicemia va a haber una glucosilación no enzimática que nos va a producir productos de glucosilación precoz. Esto va a generar reacciones irreversibles, generan deshidratación, reticulación y condensación, generando productos finales de la glucosilación avanzada. Sus siglas en inglés son AGE.
Ahora, estos se van a unir a sus receptores, que son los receptores Ra, que es R de receptor, en donde van a aumentar y van a producir aceleración de la aterosclerosis. Al estos estar activados, aumenta la producción de la matriz extracelular, aumentan la producción de depósitos de colágeno tipo 4, migración de monocitos y aumentan la expresión de moléculas de adhesión celular. También se ha visto que cuando estos receptores de los productos finales de glucosilación avanzada se unen a nivel de las células que están a nivel vascular, van a tener un fenotipo osteogénico y generan deposición de hidroxiapatita. Cuando estos se unen, también activan la proteína S100, donde aumenta la expresión del factor de transcripción nuclear kappa beta y aumentan las citocinas inflamatorias. Por lo tanto, se genera un proceso crónico de inflamación a nivel vascular. Entonces, se ha visto también que en la diabetes tiene un patrón angiográfico muy distinto de aterosclerosis a los pacientes que no tienen diabetes. Se van a afectar más los miembros inferiores a nivel de los vasos infrapopitlios, principalmente tibial anterior y tibial posterior. Hay igual un estudio de revisión retrospectiva en donde se evalúa 417 pacientes con diabetes y con insuficiencia venosa y arterial, en donde se evalúa igual, pues, dónde son las lesiones como más frecuentes. Se observa que la oclusión es más extensa, en más de 10 centímetros, generando mucho más daño a nivel de los vasos infrapopitlios, a diferencia que, pues, suprapopitlios. Y pues nada más. En los pacientes diabéticos, la función endotelial va a estar alterada, va a estar aumentada la destrucción por sobreproducción de radicales libres, por disminución de disponibilidad de óxido nítrico y disminuye el flujo sanguíneo por el mecanismo que les expliqué previamente. También la distribución de heridas es distinta, y esto debido tanto por alteraciones anatómicas como alteraciones a nivel pues, de sensibilidad y haber debilidad motora. También la neuropatía pues produce atrofia de los flexores plantares, de los metatarsofalángicos del pie y contribuye también al desarrollo de deformidades y por lo tanto pues aumenta también como la presión que se genera en algunas zonas del pie. Ahora, existen varias clasificaciones para el pie diabético, las más conocidas de Wagner y de Texas. La de Wagner nos va a evaluar tanto profundidad como infección y la presencia de gangrena, es la imagen que vemos del lado derecho, donde tenemos pues 5 grados y pues el 0 es el grado como menos dañino, en donde no se encuentra ninguna lesión. El grado 1 son úlceras superficiales, en el grado 2 son úlceras más profundas, grado 3 son úlceras profundas pero ya acompañadas de un absceso. Aquí ya debemos también descartar osteomielitis. Grado 4 una gangrena limitada y grado 5 ya una gangrena extensa en donde se afecta la mayor parte del pie y ya hay afección sistémica. La clasificación de Texas nos habla de profundidad y de infección o isquemia, lo divide en 4 grados de profundidad y 4 grados de infección. Tanto la SAD, que es size, que es el tamaño, sepsis, arteriopatía y denervación, como Texas, van a ayudarnos un poco más a predecir complicaciones. Esta es la de Texas. Donde, como dije, se evalúa tanto la profundidad como el grado de infección de 4 estadios, que es A D, y 4 grados, de 0 a 3. Sin embargo, la ITSA nos recomienda otras 2 clasificaciones, que son estas, que es la International Working Group of Diabetic Food, que evalúa la perfusión, extensión, la profundidad, la infección y la sensación. Y la otra clasificación de la ITSA, que nos habla también del grado de severidad, que va desde no infectado hasta infectado gravemente. Ambas van a evaluar varios signos y síntomas que ahorita les voy a mostrar. Evalúa tanto si la infección es local o extendida y si hay signos de infección ya a nivel sistémica o se mantiene localizado. Esta es la clasificación que viene en la guía, sin embargo, pues acá está desglosada en Spanish, en donde evaluamos tanto la PEDIS como la ITSA, y pues ya no sé si quieran, bueno,
El número 1, que es la PEDIS, que es equivalente al no infectado de la ITSA, es decir, pues va a haber una lesión, pero no hay síntomas ni signos de infección en la misma. El grado 2 nos habla de una infección persistente con al menos dos de los siguientes síntomas. Sin embargo, recordemos, como les mencioné, que en los pacientes diabéticos muchos de estos síntomas pueden no estar presentes. También en el grado 2 vamos a hablar de una infección local con un eritema mayor a 0.5 centímetros, pero menor a 2 centímetros alrededor de la úlcera. Y aquí no vamos a tener alguna otra causa de esta respuesta a nivel local. En el grado 3, que es equivalente a moderado, tenemos infección local con eritema ya más de 2 centímetros o que invade estructuras más profundas, es decir, que ya presentemos absceso, que ya tenga datos de osteomielitis, artritis séptica, fascitis, pero aquí todavía no va a haber signos de respuesta inflamatoria a nivel sistémico. Y el grado 4 o grave de la ITSA es una infección local, pero ya con síntomas sistémicos y pues más, o alteraciones metabólicas. Esta clasificación es importante porque ahorita vamos a ver, que nos va a ayudar a evaluar y qué tratamiento le vamos a dar al paciente, tanto qué antibiótico como cuál va a ser el medio, si vía oral, si intravenoso, los días que vamos a utilizar. Bueno, antes de iniciar tratamiento, es importante tomar una muestra de la herida. Se menciona pues esta técnica que es, vamos a obtener el espécimen para el cultivo de la herida infectada, vamos a limpiar y debridar primero antes de obtener la muestra y se recomienda que sea con bisturí o con una cureta dérmica, es decir, con legrado para obtener una biopsia de la base de la úlcera, pues ya a nivel de este tejido. Se aspira, se recomienda también aspirar secreción purulenta usando una aguja estéril con medio de jeringa y pues enviar la muestra. La vamos a meter tanto cultivo paraeróbico como anaerobio. El manejo del pie diabético, como les mencionaba, va a depender. Puede ser leve, moderado, grave. Si el paciente está sintomático, sin embargo, la herida no está infectada, pues el tratamiento va a ser sin antibiótico, es decir, nada más a nivel local y pues para el dolor. Si el paciente ya presenta una herida infectada, vamos a dar antibiótico y también puede ser el manejo quirúrgico si no responde. Ahorita vemos, cuáles son las indicaciones para ya un manejo quirúrgico. Siempre el antibiótico debe estar acompañado de lavados, porque pues ya he visto que si das nada más antibiótico no va a tener buena respuesta el paciente. Ahora, se clasifica de leve a moderada. Si la clasificación queda en este rango leve a moderada, vamos a atacar principalmente cocos aeróbicos gram positivo. Si se clasifica ya de grave, vamos a ampliar el espectro, ahorita vemos más adelante, y vamos a tomar en cuenta también si el paciente tiene factores para pseudomonas, para estafilococo metilcilin resistente, y pues siempre el tratamiento va a ser empírico. Sin embargo, cuando salga el cultivo vamos a ajustar el tratamiento de acuerdo al cultivo y a la sensibilidad. De acuerdo. Okay. ¿Cómo vamos a seleccionar el antibiótico de acuerdo a la ITSA? Si tenemos evidencia de infección, pues vamos a iniciar el tratamiento. Vamos a pedir estudios previamente, vamos a ver si hay riesgo de colonización y con esto pues dar el antibiótico. Si no tenemos riesgo de infección, no vamos a dar ningún antibiótico porque pues también aumentamos resistencias. Si el paciente tiene alto riesgo para presentar metilcilin resistente, igual es el tratamiento empírico. Ahorita, estos son algunos de los factores de riesgo para presentar resistencia. Metilcilin resistente es el uso prolongado o inadecuado de antibióticos, hospitalizaciones previas, una herida de pie de larga duración, que lo que comentábamos hace rato, más de 30 días una úlcera, pues nos habla ya de una infección complicada o nos guía a una infección complicada, osteomielitis, o que tenga el paciente antecedente de estafilococo metilcilin resistente a nivel nasal previo. También tenemos que tomar en cuenta si el paciente ya tuvo una infección previa a cualquier nivel, no solamente nasal, en el último año.
y pues la prevalencia local. Se habla de una prevalencia leve, más de 50%, moderada más de 30%, y gravedad de la infección. Si vemos que el paciente está fallando al tratamiento empírico, pues hay que sospechar de un estafilococo metilcilin resistente. Como les comentaba, también hay que tomar en cuenta una de las complicaciones más importantes, que es la osteomielitis. Se va a tomar en cuenta si la úlcera está con el hueso expuesto, si la úlcera tiene más de 3 milímetros de profundidad, o si tiene un diámetro mayor a 2 centímetros cuadrados. También nos puede guiar un poquito la proteína C reactiva si es mayor a 3.2 o si la velocidad de sedimentación eritrocitaria es superior a 60 milímetros por hora. Algunos factores de riesgo también a nivel del paciente son las heridas que se tienen hasta hueso a nivel articular, si tiene lesiones múltiples o ha tenido lesiones recurrentes, o cuando existe una úlcera en una zona bien perfundida, pero que no cicatriza después de 6 semanas de tratamiento. Entonces, bueno, hablando un poquito de la osteomielitis, es una inflamación o infección a nivel ósea con involucro de tejido blando. Puede ser por varias causas, puede ser tanto por inoculación directa, por ejemplo, algún trauma, bacteremia o por continuidad. El agente más asociado es Staphylococcus aureus y generalmente va a afectar tanto a huesos largos, vértebras y huesos de pie principalmente. Para la osteomielitis hay una clasificación que es la clasificación de Balbock, en donde vamos a tomar en cuenta el mecanismo de infección y la duración. El mecanismo de infección puede dividirse tanto hematógena, que es la vía más frecuente en donde se va a afectar a nivel de vértebra, por continuidad o asociado a insuficiencia vascular. La duración se divide tanto en aguda como en crónica. Aguda hablamos de días a semanas, en donde vamos a observar cambios óseos inflamatorios como edema, congestión vascular y trombos a nivel de la microvasculatura. Y crónica, meses a años, en donde ya vamos a ver necrosis vascular y fístulas como principal complicación. Otra clasificación es esta, la de Czerny-Maeder, en donde vamos a dividirlo en dos, en el estado anatómico y la fisiología del huésped. En el estado anatómico evaluamos 4 estadios, en donde es medular, superficial, localizado y difuso. Y en la fisiología del huésped, si el paciente, bueno, el estado de salud del paciente, si está saludable, si hay compromiso local, es decir, algunos factores que compliquen a nivel local, como tabaquismo, estasis venosa, neuropatía, artritis, linfedema, historia previa de mala cicatrización, fibrosis, compromiso sistémico, por ejemplo, ya enfermedades como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, inmunosupresión, compromiso sistémico y local y condición, una condición, pues poco favorable del paciente. Tanto aguda como crónica debemos tomar varias causas. En aguda hay que tomar en cuenta la historia previa del paciente, generalmente es por un trauma previo, si hay una herida abierta, si el paciente tiene un antecedente de bacteremia. Generalmente se va a presentar la aguda dentro de las primeras 2 semanas, posterior a la lesión. Va a haber dolor en el sitio de la lesión, edema, eritema y la mayoría de los pacientes genera fiebre. A diferencia de cuando ya es crónica, en donde la fiebre es mínima o no se presenta, ya hay complicaciones como fístulas o ulceración del tejido blando. Hay que tomar en cuenta que a nivel crónico, bueno, cuando ya hablamos de una infección crónica, más de 6 semanas, el curso es muy inestable, va a variar y el paciente puede presentar síntomas o presentar periodos en el que no presente ninguna alteración. Ahora, se divide en 3 las causas de la osteomielitis. Puede ser tanto hematógena, por continuidad de insuficiencia vascular. En la hematógena tenemos que la mayoría va a afectar a nivel vertebral, principalmente en torácicas inferiores, T10 a T12 y lumbares. Se genera bacteremia, hay dolor exacerbado con la actividad, con la movilización de columna, y generalmente irradia hacia abdomen, cadera, piernas y perine. 50% de los pacientes van a presentar fiebre y la mayoría de los pacientes cuando tienen lesión a este nivel, es decir, torácicas bajas y lumbar, no presentan síntomas neurológicos. Estos se presentan mucho más frecuentemente cuando es lesión a nivel cervical o torácica alta, solo cuando está afectado hueso.
Por continuidad es otra de las causas. Generalmente es por infección postraumática, también puede ser asociado a infección por prótesis que se coloca, pues que se infecta durante el procedimiento quirúrgico. Hay aumento de dolor, puede presentar el paciente drenaje espontáneo en el sitio de lesión. Generalmente se va a presentar de meses a años después de que se presenta la lesión, ya empieza la osteomielitis y el dolor igual exacerba con la actividad. A nivel de prótesis, pues lo más frecuente es que haya una unión inestable de la prótesis y del hueso. Y pues la otra causa es la insuficiencia vascular, en donde ya comentamos un poquito de ella y es la más frecuente asociada a la infección del pie diabético. 44% de los pacientes con osteomielitis van a presentar infección por Staph aureus y un tercio de ellos va a ser metilcilin resistente. Algunas de las otras causas como frecuentes es Staph coagulasa negativa y Streptococcus. A nivel hematógeno, como ya específicamente a nivel vertebral, aparte de Staph aureus, son bacilos aeróbicos gram negativos, Streptococcus y Mycobacterium tuberculosis. Los pacientes que usan drogas intravenosas hay que descartar pseudomonas principalmente. Y los pacientes con prótesis o que generen osteomielitis postraumática generalmente son polimicrobianas o monomicrobianas, pero principalmente poli. Igual, pues, por ejemplo, en pacientes con mordedura, o sea, osteomielitis por mordedura, hay que descartar estreptococos y otros anaerobios, Echinella cordens, que es, bueno, está asociada más como con la saliva, igual que Pasteurella. Y pues nada más. Ahora, el diagnóstico, pues hay que tomar en cuenta varias cosas, la presentación clínica, los factores de predisposición, los hallazgos por imagen, la biopsia, que pues es tanto la histopatología como la microbiología, y a nivel serológico. Los hallazgos por imagen vamos a tomar como primera opción, igual que en el paciente con el pie diabético, la radiografía, segunda, la resonancia magnética, y si no podemos tomar una resonancia, pues un ataque. A nivel serológico es importante tomar hemocultivo, que va a ser pues los 2 sets. 20 a 50% de los pacientes van a salir positivos, principalmente en osteomielitis vertebral. La proteína C reactiva, la BCG y los leucocitos. La proteína C reactiva es importante porque va a aumentar a horas de que se presenta la infección y generalmente llega a su basal una semana posterior. Igual la BCG es importante, tanto la proteína C como la BCG, para evaluar la respuesta al tratamiento. Y pues la biometría hemática hay que tomar en cuenta también los leucocitos, pueden o no estar aumentados y como les comentaba, generalmente cuando es una osteomielitis crónica se llega a presentar anemia. Ahora, pues en estas imágenes, en la letra A podemos ver una radiografía lateral de fémur, en donde ya vemos afección a nivel de hueso. Aquí se ve pues un borde pues mal definido, hay aumento bueno, se ve que hay esclerosis ya a nivel de hueso. En esta otra imagen es un TAC donde ya podemos ver que ya hay una lesión de continuidad a nivel óseo y también hay un aumento del contraste. Y acá es una resonancia magnética. No sé si, Iván, bueno, de ella, es que ya te pregunté, creo. ¿Quieres describir esa imagen? Es otra universidad. Que va en la universidad. Corresponde a un ministerio. Los momentos de esa clase. ¿Alguien quiere ayudarle? Sari, Mariana. Ajá, no se ve tibia ni nada, ¿no? Ajá. Pues sí se pegó. Ajá. Como hay que vamos hasta el paso. Se pasa toda la masa. Ajá, exacto, justo como dice Iván.
O sea, aquí vemos el hueso y vemos cómo resalta, ¿no? La lesión hay que recordar. Entonces, ajá, ya hizo fístula, justo. Y ya hay afección, pues, obviamente de tejido blando, de músculo y pues a nivel de hueso. Bueno, entonces hablando un poquito de las imágenes, la radiografía es la primera opción que vamos a tomar, como para excluir también otros diagnósticos. Vamos a poder observar destrucción ósea de 10 a 21 días posteriores a la infección. Y lo principal que se ve pues es el engrosamiento perióstico, lesiones líticas, la osteopenia y el festoneo endosteal. En la resonancia magnética, que es nuestra segunda opción, sin embargo, pues en la mayoría de las ocasiones se va a tomar posterior a un TAC, tanto por la disponibilidad de la misma. En la resonancia magnética vamos a ver la detección de la infección de la lesión de 3 a 5 días posteriores a la infección, es decir, mucho más pronto que una radiografía. La sensibilidad y especificidad es mayor y nos va a ayudar a determinar la extensión. En la TAC pues se va a tomar si la resonancia no es posible, se nos ayuda para pues hacer una biopsia guiada, para evaluar igual la extensión de la lesión y vamos a ver principalmente edema, el gas intraóseo, que es también lo que vemos en la imagen de la letra B, y evaluar cavidades. Otra opción que tenemos es la medicina nuclear, gamagramas, pero pues generalmente no se llega a esto porque pues tenemos que ir por pasos, pero pues muchas veces se los llegan a saltar. Pues lo número uno es la resonancia, ¿no? El gamma. Ajá, el gamagrama. Sí, nos saltamos pasos. O sea, la primera elección de resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad. Lo que adolece más el gamagrama es la especificidad. Si, por ejemplo, no sé si antes pacientes que nos presentamos por también tenían úlceras crónicas cutáneas. Entonces, si tú le pones leucocitos marcados, le pones UVI, le pones cifras más, te va a pintar y te va a dar falsos positivos de que hay simplemente porque toda la cubierta de ese hueso está inflamada. Exactamente. Entonces, desde ahí ya tienes unos falsos positivos. Si estás evaluando, por ejemplo, una osteomielitis maxilar, esos pacientes están con mezclados de bacterias, ahí bacterias crónicas dentales, por ejemplo, y ahí te pueden pintar y también te están dando falsos positivos. Entonces, una de las principales cosas que adolece el gamograma es la falta de especificidad y normalmente la especificidad. Entonces, la resonancia magnética te da muy buen indicio de cómo están las imágenes a nivel de la cortical, que se puede ver fístulas, realce con el contraste, tejidos blandos, aparece muy bien. Y aparte, es un buen método cuando un paciente está instrumentado. Y ahí hay un problema también cuando alguien pone un implante irregular, le hacen una placa. Ahí te puede dar igual, el gamograma y te va a salir falso positivo. De manera que eso te puede ayudar a ver datos asociados a osteomielitis. No, aquí, por ejemplo, la pérdida de cortical ósea no te va a ayudar porque es un cambio positivo inesperado. Pero ya asociado a las rectángulos de fase aguda que ya mencionaste, pues ahí ya haces tu diagnóstico. De la osteomielitis es algo similar en el pie derecho, lo mismo, tiende a pensar en osteomielitis en el pie derecho, pues directamente a res, contrastado. Sí, gracias. Entonces, antes de pasar con el tratamiento ya general, tanto abordando el pie diabético como la osteomielitis, algunas como especificaciones que se hacen es que si sospechas de una osteomielitis vertebral, hay que incluir en el tratamiento pues antibiótico contra estafilococo metilcinil resistente, estreptococos y bacilos gram negativos. Se recomienda dar vancomicina más cefepime, ciprofloxacina o un carbapenémico, y la duración de la terapia en la osteomielitis, si es aguda, es de 6 a 8 semanas, que esta es una diferencia con el pie diabético no complicado osteomielitis, o crónica,
2 a 6 semanas vía intravenosa, seguida posteriormente de 4 a 8 semanas vía oral. Ahora, bueno, el tratamiento, como les comentaba, son importantes las dos clasificaciones que vimos de la PEDIS y de la ITSA para clasificar de leve a moderada. Si este queda de leve a moderada y el paciente no tiene uso de antibiótico reciente, se recomienda dar un tratamiento específico para estafilococos y estreptococos aerobios. Si el paciente ya tuvo un uso reciente de antibiótico, agregamos a esta terapia de aerobios, contra bacilos gram negativos. Si ya el paciente está clasificado como una infección grave, vamos a dar terapia empírica de amplio espectro contra aerobios y anaerobios. Entonces, aquí, leve. Se recomienda dicloxaciclina, clindamicina, levofloxacino y cefaxelina. Si ya estamos tomando en cuenta que el paciente tiene algunos factores que ya comentamos previamente, que nos hagan sospechar a estafilococo metilcidin resistente, hay que agregar algunos antibióticos como vancomicina como principal opción o linezolid. No sé qué opinas. Yo todas las opciones de Carmesa. Lo primero que llega a la me dice, que es lo que más incluso penetra hueso. Entonces, si quieren tratar hueso, doxicina, quinolonas, nada más sí, para ver si hay mucha resistencia. Entonces ahí puede ser, le pasa a la comunidad, es muy susceptible a la doxicina, a incluso el insulina tiene mejor penetración que vancomicina, pero ahí a veces hay que cuidar. El tratamiento es largo, muy largo, es ahí donde el insulina puede hacer más efectos. Clindamicina también es bueno contra MERSA, no tiene muy buena penetración, no sé, puede ser una alternativa, la leche. Nada, que intrahospitalario se trata de limitar muchísimo, o sea, lo mínimo, ¿por qué? Cuando ya el paciente queda clasificado como un riesgo moderado a severo, vamos a tomar en cuenta más lo que hablábamos ahorita del metilcidin resistente, tomando en cuenta lo que ya comentamos con el doctor, doxiciclina y trimethoprim sulfametoxazol como primeras opciones, seguido pues del INE y pues nada más. Tomando en cuenta si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, como opciones la ITSA igual nos da pipetazo, imipenem, cilastatina y cefepime. Generalmente, como va por los grados, ¿no? Grados 3, que es como grado severo, ya tienes que pensar que hay gran negativos, y no solo pseudomonas, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, Campylobacter, Acinetobacter, incluso en algunos casos. Entonces, ahí es donde tienes que ya, ahora sí, dar una combinación amplia, ¿no? Tienes que cubrir MERSA, los que ya comentamos, y ahí tienes que darle algún de referencia, un beta-lactámico con buena penetración ósea. Los beta-lactámicos, en realidad el beta-lactámico pues, no tiene buena penetración ósea, entonces tienes que escoger los mejores y incluso las dosis más altas. Cefepime tiene un buen nivel de mejor penetración ósea y piperacina vasovacan también tiene buena penetración ósea, mejor que los carbapenems. Todos los carbapenems tienen muy mala penetración ósea. Por ahí una revisión de Cochrane donde vieron que beta-lactámico daba mejores resultados, según esto fue el tapenem, pero el tapenem en dosis altas. La dosis habitual de tapenem es 1 gramo beta de 24 horas y algunas guías recomiendan usarlo al doble de la dosis, 1 gramo cada 12 horas para que puedas tener buenas concentraciones y los avances, las concentraciones inhibitoras mínimas en hueso. Pero ¿cuál es el problema de tapenem? Ahí en ese cuadro, pues no te va a servir, ¿no? Tienes que dar un antisomno. Entonces, de entrada, pues tienes que escoger cefepime y piperacina vasovacan, pero el problema de cefepime es que si es una E. coli, pues ¿qué le va a hacer? Nada, ¿no? Ahí, o sea, sí te complica la situación porque tienes que finalmente a lo mejor irte por imipenem, por ejemplo, o meropenem, que la penetración no se va a hacer bastante baja. Ahí tienes que mejorar, por ejemplo, darle infusión para 6 horas,
darle la dosis tope. A los pacientes renales, por ejemplo, que les tienes que bajar, darle el 50% más de la dosis. Ellos aguantan, ¿no? La mayoría, porque son de perfil de seguridad amplio de la cama. Y de ahí no tienen muchas opciones. Por ejemplo, una muy buena opción, pero igual las resistencias están, es por ejemplo, si tienes ya las odomonas y eso se pide citro o quinolona, citro es una excelente opción, una buena penetración ósea, pero, pero si no tienes aislamiento y tienes gran negativo, por ejemplo, enterobacteriales, pues quinolona estás dándole casi nada, ¿no? Entonces, pues ahí sí tienes que a veces arriesgar, o sea, tienes que pensar tanto o amplio espectro contra mejor penetración ósea. Y ahí es donde nos vamos. Por eso siempre hay que tratar de ajustar por el objetivo. Específico. ¿Lo define? Ah, sí, pero también da. Llegan con 8.000 plaquetas y 800 de. Tienes que meter aislado y ahí tiene dos. Sí. Y por otro lado, la Bueno, la Itza comentaba que si el paciente no tiene datos de osteomielitis o ya la descartamos, podemos dar tratamiento de 1 a 2 semanas que va a ser adecuado para infección a nivel de tejido blando sin afección ósea. Si la afección es extensa, hay insuficiencia arterial periférica o el paciente tiene poca respuesta, vamos a alargar el tratamiento de 3 a 4 semanas. En la osteomielitis, como ya comentamos, pues la duración del tratamiento es muy diferente, 4 a 6 semanas, o en la crónica nos vamos hasta 8 semanas, combinando tanto intravenoso las primeras 2 a 4 semanas y vía oral las siguientes semanas. Si el hueso está infectado o ha sido completamente resecado, la terapia antibiótica se puede administrar, se dice que podemos disminuir el periodo de administración del antibiótico si pues ya fue resecado como todo el tejido infectado. Y para los pacientes con hueso necrótico residual, es decir, que no se debridó adecuadamente y persiste con la lesión, el antibiótico puede durar hasta 3 meses o más. Bueno, este es un cuadro que resume todo lo que ya hemos mencionado, tanto la vía de administración, si el riesgo es moderado, grave, severo, y los medicamentos que se recomiendan. Ahora, bueno, ya como mini resumen de cuándo considerar la resección, si hay una sepsis persistente sin otra causa o sin otro foco, si hay incapacidad para tolerar la terapia antibiótica apropiada, por ejemplo, una paciente, embarazada o que sea alérgica a algún medicamento que sea específico para la lesión, si hay deterioro osteoprogresivo a pesar de la terapia adecuada, si el grado de destrucción ósea ya compromete la mecánica del pie, pues si hay una lesión que no es manejable o que no sea por un cierre primario y pues si la terapia antibiótica prolongada esté contraindicada o evaluar el riesgo-beneficio, por ejemplo, de lo que comentábamos, de la pancitopenia, insuficiencia renal y pues nada más. No se le condicionaría con esta hospitalización a 6 semanas, 4 al menos. Por eso es que generalmente hay que abordarle la manera, de poder llegar a un diagnóstico clínico. La biopsia de hueso es bastante importante, ¿no? Es importante. Ahí tienen que, generalmente, pero no es el gol estándar, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar? Para diagnosticar osteomielitis. Pues es por imagen. La mandas a patología y te dice, ¿tiene osteomielitis o no? Eso finalmente eso te va a hacer decidir si ese paciente tiene osteomielitis o no y si vas a dar tratamiento. Entonces, primero tienes que hacer un diagnóstico correcto y ya vas a darle para un paciente 6 semanas de antibiótico mínimo. En segunda, tienes que tener un diagnóstico etiológico, pero ¿por qué? Dado que tenemos gran resistencias y estas infecciones pueden ser
siempre más el pie diabético, no está sobrecolonizado por el microbiota de muchísimas, ¿no? El microbioma. Entonces, pero realmente el que está infectando el hueso puede ser un solo patógeno. Entonces, le vas a ahorrar dar una combinación de antibióticos y te vas a poder permitir que le puedas dar una inducción de 2 semanas y el resto oral. Entonces, por eso es que hay que ir por el diagnóstico etiológico. Entonces, hay que siempre tratar de pedir una biopsia de hueso. La biopsia de hueso generalmente se toma en el lugar un poco lo más sano que se pueda ver. Ahí se toma percutáneo, porque se hace una función, se toma ahí hueso, se van a cultivar. O en el momento que están debridando, pues un hueso, un pedacito de hueso se pellizca y se manda a cultivo. Esto con una muestra nada más es suficiente. Cuando todavía no, un pie diabético, por ejemplo, que no sospechas que tenga osteomielitis, solamente el tejido. El tejido, como ahorita comentaste, la base o los bordes apenas que van, los bordes así más sanos, se puede decir, sin material micrótico, eso es lo que se manda a cultivar. Y lo que ponías ahí es que generalmente las biopsias de tejido de estas lesiones crónicas se piden cuantitativas. Esto es decir, que te dan las unidades formadas de colonia por gramo de tejido. Aquí no se hace porque necesitan micropipetas, necesitan una báscula de estas calibradas electrónicas que tienen microcargas y microgramos. No es tan difícil, ¿no? Pero aquí, o sea, por ejemplo, tienen aquí quemados, tienen cirugía vascular, que cada tomando rentas, o sea, ya sí se debería conseguir, sí se usa. Entonces ahí ya el germen dominante, que pesa más de 10 a las 5 unidades por programa, quiero que se considera infectante y se trata. En hueso, realmente se coloca en una caja de PET y se hace el barrido. En algunos lados hasta se sonica, se hace una comunicación y ya el sedimento se toma y ahí se cultiva, porque también te puede llegar a contaminarse. Por eso es que no es un gol estándar el inmunocultivo de hueso, porque a la hora que la toma, más si es percutánea, se puede contaminar, te da falsos positivos. Entonces, realmente el hecho de que haya un crecimiento no significa siempre, más en las condiciones que toman, que es osteomielitis, ¿no? Finalmente tienes que sugerirle siempre al ortopedista o al cirujano o al que le va a mandar que mande un fragmento a pato y un fragmento a cultivo. Y ahí es donde decides, ¿no? Finalmente ya qué tratamiento le vas a dar. Puede ser incluso con amoxicilina, por ejemplo, pero tienes que darle unos 3 gramos al día, ¿no? Y combinarle, pero pues tiene la desventaja de que tienes que bajarle el clavulanato, entonces yo a veces darles una simple y una compuesta. Al mediodía le doy 2 simples y a la noche una compuesta y una simple. Y ya tienes la dosis estándar de clavulanato y pasarte y 3 gramos al día de por ejemplo, un ejemplo de las cosas que hay que hacer para cuando tienes que darle ambulatorio. Igual tienes que darle cipro, pues a dosis también, 500 cada 8, cuando sabes la dosis estándar es 500 cada 12. Pero eso te lo permite pues el hecho de que tengas un aislamiento, ¿no? En las fases 4, de la calificación de la exam, ahí es donde ya puedes incluso tomar el cultivo, porque el paciente llega y ahí puedes ya encontrar un aislamiento puro o mandar tejido fácil para cultivar y ya con los datos de la resonancia que también te marca osteomielitis, pues ya tienes ahí el diagnóstico biológico. Entonces aquí pues sí, hay que elegir siempre tratamientos con buena penetración ósea y tratar siempre de buscar diagnósticos biológicos para que puedan elegir tratamiento. Hay pacientes que necesitan recepción, te bajan la carga bacteriana, te reducen el tiempo de tratamiento, te permite tener ya mejor diagnóstico biológico y incluso la parte donde resecan, la parte que dejaron de huesos, se tiene que mandar a cultivar para ver que no hay enfermedad residual. La resección ya completa, porque eso te va a hacer decidir también cuánto más tiempo lo vas a extender. Pero hay pacientes, por ejemplo, los osteomielitis vertebral, que pueden irse a 8 semanas si hay un buen control de focos, si hay excesos para vertebrales, por ejemplo, que se drenaron. Pero pueden llevarse hasta 6 meses o hay pacientes que hasta un año se pueden ir de tratamiento. Entonces, el tratamiento es difícil y muchos incluso, si la extensión es mucha y la destrucción ósea pues, tiene que hacer el tratamiento quirúrgico de entrada, o sea, porque no te va a jalar con el tratamiento quirúrgico.
Entonces, pues sí, es un tratamiento completo, ¿no? Principalmente y muy, muy largo, con todos los efectos adversos que tiene. Y por ejemplo, esas que tienes hospitalizadas con antibióticos de que luego las manos cubrieron, ¿hay alguna indicación para luego hacer estudios de imagen o algún control? Sí, pero hasta el final del tratamiento, casi por lo menos 4 semanas después de antibióticos, ya puedes lograr ver un cambio. Pero antes no. Antes la verdad es que pues tienes que esperar todo el proceso de sanación del óseo. Entonces eso es mínimo 4 semanas y eso que siempre que hiciste pegándole. Si usted vieron, por ejemplo, a los pacientes que metimos, era fácil en cierto modo el diagnóstico porque no eran pacientes que tuvieran instrumentación ortopédica. Entonces nada más con los datos de la red ya es suficiente para decir que tenían osteomielitis, a pesar que no sé si se recuerdan la BCG que tenían, pero daban BCG de 40 y tenían PCR 6, o sea, realmente no tenían los criterios, ¿no? para decir que era osteomielitis. Pero ya con los datos de la imagen y con este tipo de úlceras crónicas que tenían, pues ya tenías ahí diagnóstico de osteomielitis. En esas, pues no hay más que completar al menos 4 semanas de tratamiento y ahí es de ese tiempo para que puedas ver algún cambio, una mejoría. Pero incluso puede quedarte con secuelas. O sea, tiene que verse ya a lo mejor no lesiones tan activas como las primeras que quita el diagnóstico. Para esta paciente estaba difícil. Hay una que tenía persistentemente, no tenía biopsia de hueso, esa era también una debilidad, lo único que tenía eran tejidos, pero tenía persistentemente pseudomonas equiderdos. ¿Cómo tratas de eso? ¿No? Entonces le tuvo que hacer una sinergia, se tuvo que dar colis. Con colis, que realmente no hay estudios para osteomielitis, la penetración no sea regular, o sea, sí llega, pero pues, es un volado, porque no, realmente no hay datos clínicos sobre el colis. Y se le combinó cipro, nada más como parte de la sinergia. En vivo, en teoría, los mix para algunos antibióticos que sean resistentes, en este caso de la quinolona, baja en vivo porque le estás dando otro antibiótico que está haciendo sinergia en ese momento y que es activo. Entonces, por eso se combinó ciprocolis. Pero la realidad es que colis, o sea, a ese paciente acabó con 1.5 de creatinina y solo se le dio una inducción de 14 días. Ahorita está con fosfo y cipro. Y la fosfo también, o sea, las fosfo tienes que dar dosis altísimas para que llegue bien a hueso. Así está con una dosis parcialmente de chiles, viendo a ver qué tanto le llega. Entonces, esa paciente, nada más por el tipo de germen que tenía, la tasa de éxito que va a tener prácticamente es bajísima. O sea, yo creo que a ver si me jala, pues, pero si no, o sea, ¿cuál es el siguiente paso si no jala? Yo creo que va para eso, pues, pero se le está dando una chance a ver. Además de los diabéticos, ¿no? Ah, sí, lo diabético, exacto. Tiene problemas circulatorios, ¿no? El flujo, la antibiótica llega por sangre, si no tienes un buen flujo, no le va a llegar. Aparte, si le tienes que dar algún antibiótico con mala penetración, imposible. Entonces, yo creo que esa paciente puede acabar en amputación y la otra paciente, la temporal, la que tenía, esa tenía que resecarle, tiene muchísimo involucro óseo. Tenía que resecarle físicamente y no lo hicieron. También alta tasa de que no va a jalar. Pero bueno, esa paciente por sí tenía otros problemas. Que ya no le quiere hacer nada de eso. Yo por eso no quería meter esa paciente. La metí, se le dio la mente, pero lo más seguro es que no. Tenía que debilitarle y tenía que hacer algo para lo del carcinoma. Una prótesis. Pero bueno, pues sí. Está bien. ¿Nada más? Gracias. Gracias, Mari.